Muy buenas noches para todos, Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros una vez más, por acompañarnos en este día viernes, este día separado exclusivamente para nosotros, para los hombres de la iglesia, un día especial, como decía antes, sin interrupciones, sin molestias, sin que te esté hablando al lado y todo lo demás, que cada uno habrá entendido precisamente de qué se trata y lo que estamos hablando. Un momento particular, como decía la canción, ¿de quién es la canción? No me acuerdo. Tenemos que levantarnos. Es tiempo de levantarse. Es tiempo de tomar las armas. Es tiempo de tomar la lanza. Es tiempo de, una frase que decimos muy habitualmente, aunque hace varios días no lo digo, de hacer lo que hay que hacer. Miren, las cosas alrededor se están empezando a poner un poco complicadas. Un par de temas que le voy a comentar en esta noche. Las cosas alrededor están viniendo un poquito para atrás. Realmente hay un clima espiritual que se está levantando en contra de la iglesia, y todo eso que se estaba gestando a lo largo de este año y el año pasado en contra del hombre. No sé si usted sabía que se está gestando algo en contra del hombre. Bueno, peor todavía lo que está avanzando en los últimos meses, en este último mes, en esta última semana. Así que, varones, hombres, tenemos que levantarnos. Hoy estaba conversando con la pastora estábamos mirando apenas un programa de televisión, nada, unos minutos en un programa de televisión, y un comentario que hablaba sobre las personas que tienen problemas de identidad, las personas que llegan a que eso se manifiesta después en su vida con problemas de conducta, problemas de obesidad, como en el caso particular del cual estábamos hablando, problemas de adicciones, un montón de situaciones que se generan en la vida de una persona, y que cuando se entrevistaba a esta gente se les preguntaba sobre su historia, sobre su infancia, lo que hace siempre psicólogo, ¿vio? ¿Cómo fue tu infancia, la relación con tus padres, la relación entre tus padres? En todos los casos había una constante, y la constante era mala relación con el padre varón, una mala relación. Eso nos lleva a pensar lo siguiente: primero, no tomamos el lugar que nos corresponde. Segundo, cuán importante es la influencia del hombre, del padre, dentro de la familia. Por eso, señores, varones, queridos, amados, tenemos que tomar nuestro lugar, levantarnos y hacer lo que hay que hacer. Tengo un par de cosas que decía para comentarle. Una de ellas, ya sabe, me gusta estar informado, me gusta ser una persona informada. No porque sea adicto a las noticias, no porque esté detrás de los acontecimientos, sino porque creo que es importante para saber dónde estamos parados y, por lo tanto, tomar las decisiones que se tengan que tomar y estar avisados, no estar desprevenidos a las situaciones que suceden a nuestro alrededor. Algunas personas dicen, algunos pastores, incluso pastores amigos también, le dicen a la gente, no escuche las noticias, no se llene con las noticias, y entiendo el motivo. Porque si vos sos propenso a dejarte invadir tu cabeza, sos propenso a que esas situaciones te contaminen, te generen temor, no lo hagas, no lo mires. Pero en mi caso eso no sucede, sino que por el contrario, todo eso me da armas, herramientas espirituales, me da una dirección para saber cómo orar y cómo actuar, y también cómo dirigirnos como iglesia. Y esta semana hubo dos noticias muy fuertes, espirituales, son políticas, pero tienen un trasfondo espiritual muy profundo. Los que la tomaron, los que toman esas decisiones, lo hacen solamente por algo que se llama corrección política. Eso quiere decir porque queda bien hacerlo en este tiempo, como en Hechos, no recuerdo dónde está, cuando, creo que es Hechos capítulo, o principio del capítulo 12, o finales del capítulo 11, ya le cuento, ya le digo, para que me entienda qué es la corrección política de lo que le estoy hablando. Espéreme, total, los viernes la cosa es más informal. Los viernes son como los domingos de la mañana, ¿bien? Los domingos de la mañana me vuelven loco. Los domingos de la mañana se ponen a cantar, hacen cada cosa, ¿eh? Ya te digo, a ver. Sí, Hechos capítulo 12 al principio. Mirá lo que dice. Mirá lo que empieza diciendo. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, versículo 3, viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eso se llama corrección política. Eso se llama actuar solamente por el peso electoral. O sea, actuar por el caudal que eso le va a generar en
bendición o en condenación de parte del pueblo. Eso es lo que en la política ahora no se usa mucho esa frase, pero antiguamente se escuchaba decir el costo electoral. Las decisiones que yo voy a tomar, ¿van a traer un costo electoral? ¿Me va a quitar votos o me va a sumar votos? Bueno, eso se llama la corrección política. ¿Qué es lo que hizo Herodes? Metió preso a Pedro, no porque Pedro mereciera estar preso, sino porque a los judíos les había gustado que él metiera preso a Jacobo y a Santiago. Entonces, bueno, hizo lo que a la gente le gustaba. De ese tipo de situaciones son las que están pasando en este tiempo con las noticias que están sonando estos días. La primera de ellas, tenemos que hacer onda un periódico acá, ¿no? La primera de ellas, hace 2 días atrás, sí, fue precisamente el día miércoles, sale una resolución de la Inspección General de Justicia, que es como si fuera una ley, solo que lo ejecutan directamente este organismo, dando una disposición que a partir de ahora todas las empresas que se empiecen a fundar y que empiecen a que vayan a querer decir, bueno, yo soy una asociación, yo soy un negocio, yo soy una empresa. Nosotros como iglesia, cuando nos constituimos como institución, tuvimos que llenar un montón de papeles, tuvimos que hacer unas actas, y en las actas figura un directorio, figuran presidente, vice, y figuran otros cargos y los integrantes de la comisión directiva de la iglesia. Todo eso se presenta ante un lugar que se llama Inspección General de Justicia, y ese lugar te da un número que se llama personería jurídica, que no recuerdo cuál es, pero nos da ese número que es como si fuera un documento de entidad, un documento de empresa. Bueno, esta resolución dice que ahora, a partir de ahora, las empresas, para poder constituirse, las asociaciones civiles, los clubes barriales, las sociedades de fomento, no lo dijeron, pero tengo temor de que también las iglesias tengan que tener en su directorio paridad de género. ¿Qué significa? 50% de varones, 50% de mujeres. Primera noticia, que si las mujeres se dieran cuenta que esto va en contra de ellas, no es a favor, es en contra, porque eso lo que va a generar es que pongan mujeres porque sí, sin medir su capacidad, sin medir cuánto es que sepa o esté preparada para la tarea. Eso va a dar lugar a que entre usted y yo, entre vos y yo, total no se escucha nada y está vos y yo de este lado nada más, eso va a dar lugar a que alguno del directorio ponga alguna amiga en el directorio, alguna amiga especial, vos me entendés de qué estamos hablando, ¿no? Bueno, eso está pasando, pero en definitiva es un avance del feminismo y de la paridad de género. Alguien decía esta mañana, me causó mucha gracia, porque decía, pero es fácil, los directores varones que digan que se autopresiden mujer y así siguen siendo, está la paridad mitad hombre y mitad mujer. Segunda noticia que surgió esta mañana, me enteré esta mañana. Exactamente, de eso hablaba don S. Les agradaba que Pedro estuviera preso. Segunda noticia que me enteré esta mañana. El Banco Central de la República Argentina, lo mismo ya había sucedido a principio de año con el PAMI, lo mismo está sucediendo en estos días con el municipio de Ushuaia, la capital de Tierra del Fuego. Bueno, hoy el Banco Central de la República Argentina dispuso también de una resolución de que todos los comunicados, las notificaciones, las cartas que se publican a los bancos, cuando le dice a los bancos cómo tienen que hacer los plazos fijos, cuál es la tasa de plazo fijo, cuándo se emite un billete nuevo, cuando se dan normativas sobre la moneda, sobre el tipo de cambio, bla, 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 bla. Todo eso tiene que estar escrito en lenguaje inclusivo. Otro comentario gracioso que escuché esta mañana. El lenguaje inclusivo no es inclusivo, dice un economista. Y otro le pregunta, ¿por qué? ¿Qué estás diciendo? Y porque si el lenguaje inclusivo fuera inclusivo, tendría que ser inclusive en vez de inclusivo. ¿Se da cuenta? Cuando las cosas están agarradas a los pelos, en realidad se dan cuenta que no tienen ni pies ni cabeza, son estupideces. ¿Usted escuchó a algún funcionario de gobierno cuando dan el parte a la mañana decir infectades, enfermes y muertes? O dice infectados e infectadas. Así que se dan cuenta que esto está forzado, no es real. Bueno, esta resolución sobre lenguaje inclusivo, nuevamente corrección política, nuevamente apunta a una posible inclusión, nuevamente avance del feminismo, y todo esto, ¿qué demuestra? Me levantaré con autoridad. Demuestra que los hombres estamos mirando cualquier cosa.
demuestra que los hombres estamos haciendo pipí afuera del tarro. Eso es la definición teológica del pecado. El pecado significa errar al blanco. Entonces, hombre significa que estás mojando la tapa del inodoro. No estamos haciendo lo que tenemos que hacer. No se está generando ni formando una educación y una formación en las vidas. Nuestros hijos están creciendo con toda esa mezcla de cosas extrañas que están alrededor. Tenemos que tomar el lugar que corresponde. La iglesia y solamente la iglesia tiene la respuesta. Con el lenguaje inclusivo, casi me trago un caramelo. Con el lenguaje inclusivo no se garantiza la comida, no se sale de la pobreza, no hay cloacas ni agua corriente. Con el lenguaje inclusivo no te aumentan el sueldo. Al contrario, con el lenguaje inclusivo se generan nuevas secretarías, los organismos estatales tienen las gerencias ahora de integración y de género, entonces más empleados, más gente, más impuestos, más gasto público, menos para vos. ¿Dónde están los hombres, señores? ¿Dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo? Es tiempo de levantarnos. Claro, desde nuestra posición, esto sería bueno si yo lo estuviera haciendo una campaña política, decirle, bueno, vamos a tomar el lugar, vamos a hacer una revolución, vamos por la intendencia. No, desde nuestra posición, tomar el lugar significa, y comienza por hacer lo que tengo que hacer, en mi familia, en mi casa y en mi iglesia. Significa tener la delantera en congregar, tener la delantera en la dirección espiritual, tener la delantera en buscar a Dios, tener la delantera en hacer un devocional, tener la delantera en la lectura de la Biblia, tener la delantera en pasar tiempo, en buscar, en prepararme mañana a las 8 menos 5, ya tengo que estar yo listo, preparando ahí para ver la reunión. No esperar que venga mi mujer o algún otro me lo diga, o me lo pregunten, o me lo reclamen. Ejercemos una influencia importantísima. Dios nos dio la capacidad de dirigir. Dios nos dio ese don de la dirección. Luego voy a explicar esto. Dios nos dio esa herramienta. Entonces lo que hacemos genera un resultado. Lo que hacemos genera un fruto y una consecuencia. Si no hacemos, hay un hueco. Y donde hay un vacío legal, ese hueco se llena con cualquier otra cosa. No permitas que arrebaten tu familia. Hombre, varón, toma el lugar que te corresponde. Después seguimos con estas cosas. Quiero darle la bienvenida a nuestro invitado de esta noche, de este día viernes, para que salude un cachito con nosotros. Así que, Guille, muy buenas noches, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Acá está la gente para que la saludes. Bueno, muy buenas noches. Acá estamos ansiosos de poder compartir en esta reunión de hombres. Así que acá nos encontramos muy bien, gracias a Dios. Muy buenas noches para todos. Espero que estén muy bien de aquel lado. Sabemos que en esta noche el Señor tiene grandes palabras, grandes mensajes para cada uno de aquellos que están de aquel lado, ¿no? Que están tomando un mate, a lo mejor de aquel que está cenando, aquel que está necesitando, que está con apetito de la palabra de Dios. Muy buen pastor, está ahí con un mate para compartir. Sí que es una noche para disfrutar, sí que los invito a que se pongan cómodos, el que quiere ir al baño que vaya, que el que quiere terminar de cenar que cene, el que está con su familia, que le diga, presta atención lo que el Señor tiene para vos en esta noche. Así que muy ansioso de poder estar acá y con tremendo orgullo, así que buenas noches para todos. Gracias, Guille. Y de lo que decías recién, viste que hay una frase que dice que cada uno es el arquitecto de su propio destino. Es una frase motivacional, qué sé yo, frase vieja, siempre se dice. Creo que en el lado nuestro, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como ministros del Señor, creo que esa es una realidad, pero mucho más real todavía. Nosotros tenemos la capacidad de decidir por ese futuro, de crear el futuro y de crear las condiciones para que el futuro sea óptimo, no solamente para nosotros, sino para nosotros y para nuestra familia. Por eso, como decía recién, la importancia de tomar el lugar que nos corresponde, porque realmente hay problemas, hay consecuencias, se nota cuando no hacemos lo que tenemos que hacer y no tomamos ese lugar. ¿Qué piensas de todo esto? Sí, estaba escuchando muy atenta.
Estaba escuchando muy atento lo que decía Pastor y yo que estuve yendo por Capital y saliendo acá a los alrededores nomás, vemos la situación y vemos la necesidad, el hambre que hay de que le alcancen una palabra a la gente. Vemos una cara de desesperado, cara de mucha tristeza, mucha amargura, mucho padecimiento, incluso hasta los que están trabajando, que tienen un trabajo actual, lo ves que ya no son felices, están pasando por muchas situaciones, si nos detenemos un segundo a hablar con algunos, pero te Sí, prestan toda la atención del mundo. Cuando nosotros empezamos a hablar de Dios, es impresionante, impresionante cómo llega la palabra, cómo toca, cómo escucha, cómo prestan atención, cómo absorben todo lo que, porque es tanto la necesidad que hay, sí que es tremendo, por eso qué importante que es hacer lo que tenemos que hacer, ¿no? Donde viste andemos, que uno estemos tiene la declarando. tendencia a pensar que el otro no te quiere escuchar. Uno está acostumbrado a tener la idea de que cuando vos vas a Sí, hablar de Dios, te van a tratar de fanático, de loco, de que te van a dar vuelta a la cara y se van a ir corriendo. Entonces, por eso mismo a veces uno como que se corta un poquito, ¿viste? No actúas en la manera que tendrías que hacerlo. Sin embargo, en este tiempo se está generando hambre de la palabra de Dios. ¿Sabes por qué es eso? Porque la crisis es funcional al plan de Dios. Y cuando todo alrededor ya se agotó, todos los recursos ya se agotaron, entonces la gente, segunda de Crónicas, capítulo 20, cuando el rey vio que no tenía salida, le dice al Señor en oración, le dice, Señor, estamos rodeados, no tenemos salida. Entonces a vos levantamos los ojos. Cuando ya no hay más salida, la gente se acerca a Dios. Por eso este es el momento para hablar de Dios, para presentar el mensaje, no estoy en casa, no tengo el volante acá a mano. Poneme, Iván, en la pantalla, aunque me corte la cara, poneme el coso. ¿Está ahí o no está? Si no, sí, me estuve acordando del volante. Yo cuando anduve por allá por Capital, por las clínicas, al mismo tiempo que le estaba hablando a la gente, decía, qué lástima que no tengo ningún volante al alcance mío para repartirle, porque la gente quedaba con más ganas, bueno, empieza con ese manda a buscar, apetito porque mira, hoy fui a buscar, me tuve que ir hasta Lanús Oeste, allá por la cancha de Talleres, y ahí conseguí, traje más, esperá que te los muestro. Total, estamos entre casa, como dije. Sí. Ahí vuelvo, ya vuelvo. Acá estoy. Sí, de paso sigo. ¿Ves? Manden a buscar a la iglesia, que acá tenemos en la iglesia, ahora sí hay cantidad para poder repartir, para poder decirle a la gente, se puede vivir de otra manera. Se puede, es más, esto lo puedes usar como guía de predicación. Todavía hay esperanza. Por más oscuro que veas tu futuro, todavía hay una salida. En medio de las tinieblas brilla una luz. Se puede vivir de otra manera. Dios tiene la respuesta. Y la gente necesita realmente que vos le des una respuesta. La gente no tiene respuesta. Y es una manera de predicar aún Tal sin cual. hablar con un volante. Están esperando que uno le llame la atención y te escuchan, te prestan esa atención que, como decíamos recién, que parece que no te van a prestar atención porque mirá lo que me pasó en estos días que fui a una clínica de Capital, estaban ahí unas 7 personas ahí reunidos en el hall y estaban sacados de sí todos el que estaba ahí en el auditorio, los que venían, era todo una confusión, el que gritaba más fuerte era el más valiente, y en eso cae Guillermo. Y bueno, prestando atención, haciendo oídos sordos, como el que dijo estaba escuchando lo que no le correspondía, llego y me dice, ¿y usted para qué está? Me dice una que estaba exaltada. Y la miro y le digo, yo estoy para el cirujano, para el... Sí, porque estamos con ese, que estamos todos como locos. Fíjate, ya hace media hora que tenía que haber venido y no viene.
Y yo le digo, pero usted se preparó antes de venir, usted sabía que venía a una clínica, tiene que venir con paciencia, tiene que venir esperando o sabiendo que va a tener que esperar un largo plazo. Y en ese Sí, momento, sí. cuando yo le digo así, todos me miran, todos me dicen, pero ¿y cómo te tomas las cosas vos así? Y ahí le caí con la palabra justa. Le digo, el Señor hace las cosas. El Señor me cambió. Antes yo venía y hasta me podía sangrar la nariz, me ponía más nervioso que todos ustedes, incluso como la señora que la vi recién. Y me quedó mirando y quedó así y se acomodó y me empezó a escuchar. Y ahí le empecé a hablar de Dios. Y decía, pero yo sabía que vos te estabas congregando, dice, por la manera que nos dijiste las cosas, dice, porque vos fíjate, esto era todo un tumulto, todo un mundo de loco, y vos hablaste dos cosas y todo se calmó. Y la señora incluso fue, habló con las personas que le estaba gritando, le pidió perdón, le dieron el turno, todo, y la verdad que es cuestión de esperar el tiempo y el momento justo. Si el Señor nos pone a distancia con una situación, con una dificultad, es porque el Señor nos está usando de instrumento en ese lugar. Y tenemos que Mirá, estar, con ¿sí? lo que vos dijiste, con eso que vos dijiste, ya tenemos, ahí ya podemos hacer una prédica. O sea, si esto fuera una clase de instituto bíblico de cómo predicar, se llama homilética, ahí con esa historia ya tenés un mensaje. Lo dividimos en tres partes y mirá todo lo que hiciste. Fíjate, voy al revés, de atrás para adelante lo que dijiste. Tercero, generaste transformación. Fuimos llamados para hacer luz y sal, para generar un cambio en el lugar donde estamos. El ambiente cambió a partir de lo que vos hiciste. Segundo, estando ahí en ese lugar, vos hiciste que la gente se te mirara hacia vos. Bueno, por lo tanto, soy luz, y dice, Mateo capítulo 5, dice que así brille mi luz delante de los hombres para que vean mis buenas obras y glorifiquen al Padre. Primero, anoche la pastora habló de los frutos del Espíritu con las mujeres. Y cuando vos vas al pasaje literal de los frutos, del fruto del Espíritu, perdón, dice, y lo relato, amor, gozo, paz, paciencia, que hablaba recién, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, tomar las cosas con calma y dominio propio. Decidir en qué momento vas a hacer las cosas y cómo. Lo mismo que le dice Dios a Abraham. Vos podés permitir que las aves revoloteen en tu cabeza, pero no vas a permitir que ellas hagan nido en vos. Vos decidís cómo reaccionás. ¿Viste cuando uno dice, pero me sacó? No. Si te sacó es porque no estás puesto. Si no, no te puede sacar. Nada te puede sacar. Lo que te saca en realidad sos vos que estás deschavetado. No te saca. Yo decido qué cosas me afectan. Yo decido el lugar que le doy a las cosas. Hoy en uno de los devocionales escuchaba hablar sobre la tentación y hablando con un muchacho hoy a la tarde también me hablaba algo que tenía que ver con la tentación. Bueno, yo decido qué cosas me tientan y qué cosas no. Yo decido qué cosas me afectan, me duelen, me lastiman y qué cosas no. Como decía hace unos años atrás, yo decido cómo me va. ¿Y sabés cómo se resume todo eso? Una sola, bueno, dos palabras. Ser hombre. Amén. Capacidad de tomar decisiones, capacidad de ser responsable, de pararte en medio de las crisis y actuar de la manera correcta, de no dejarte llevar por lo que está pasando alrededor y poner la mirada en lo que tenés que hacer. Que no te afecten las emociones, que no te afecten los conflictos ajenos, que no te asustes por lo que está pasando, sino avanzar hacia lo que tenés que hacer. Y eso lo hace el Espíritu de Dios en nosotros. Así que mirá todo lo que hiciste. Sí, no, y tengo otro que lo dejo para otro día porque si no es impresionante cómo el Señor actúa en uno, ¿no? Cuando uno deja que actúe el Señor también, porque muchas veces somos nosotros los que nos limitamos y me pasaba antes que yo era una persona muy cerrada,
muy cerrada, muy vergonzosa, tenía mucha vergüenza. Cuando estaba con gente que a lo mejor tenían un traje, enmudecía y que no podía dirigir la palabra, no podía mirar a esa persona porque estaba escondido en mí, no dejaba que la palabra estaba en mí, pero no dejaba que more, no dejaba salir, me limitaba. Ese límite solo Dios lo puede hacer. Solo Dios hace que volteemos esa barrera, cortemos esas cadenas y podamos hacer lo que tenemos que hacer. Y eso Sí, es señor. impresionante porque donde andamos, estamos en el momento que estaba pasando tanta necesidad y tanta aflicción, y en ese momento justo es cuando el Señor pone la palabra que tenemos que soltar, que tenemos que dar. Así que es impresionante cómo el Señor está trabajando, ¿no? En nuestras vidas, cómo nos está cambiando, nos está moldeando. Así que era Pero eso lo que... escúchame, ¿vos tenés aparte alguna palabra para compartir, aparte de eso? Seguramente, ¿no? Sí, sí tengo algo como para compartir. Entonces me voy a sentar, voy a calentar el mate porque ya está frío, me voy a sentar acá y te voy a escuchar un ratito. ¿Te parece? Bueno, amén. Bueno, muy buenas noches a los hermanos que se están uniendo, que están del otro lado. También lo quiero animar porque yo también tenía mucho temor de aparecer frente a las cámaras, de aparecer frente a si me invitaban a una radio, porque muchas veces me han invitado a una radio y creo que concurrí una sola vez y bueno, el Señor cuando está en nuestras vidas tenemos que izar bandera y salir con los botines de punta. Me levantaré con autoridad, tenemos que decir, por más que no quieran voltear, por más que no quieran llevar para un costado, quieren que derrapemos. El enemigo está para eso, para que uno se desbarranque, para que uno no siga el propósito. Lo estoy viendo en mi vida en estos días, que me estaba preparando para compartir esta palabra ya hace como 3 semanas atrás, que no me podía conectar, tenía una situación, un problema en mi celular, y bueno, hoy estamos bandera, hoy estamos aquí para compartir con ustedes, hermanos. Tal vez alguno llegó cansado, alguno llegó con algunas luchas, con algunas dolencias. Te digo, hermano, deja abrir la mochila, deposita todo ese cansancio, deposita toda esa situación, cerrá la mochila, ponelo en costado, que el Señor va a traer prosperidad en tu vida, va a traer fuerza, Él renueva, Él te da la sabiduría, te va a dar la palabra. No tengas miedo de sentarte frente a un micrófono, no tengas miedo a lo virtual, sé un agradecido de lo virtual, porque si el Señor permite es porque te está usando como un canal para aquella persona que realmente está padeciendo, porque vos ves que tenés una situación, un problema, un conflicto. Parece que es únicamente tu problema, pero déjame decirte, hermano, que no es así. Yo pensaba exactamente lo mismo cuando yo empecé con esta dolencia que tengo en la rodilla, que bueno, el Señor está abriendo las puertas para la sanidad y bueno, para que actúen los médicos, ¿no? Estamos orando por eso también, porque si el Señor permite la sabiduría en los médicos, también tenemos que estar orando por ese punto. Así que en esta noche quiero compartir, mientras algunos están cenando, algunos están compartiendo un mate, quiero compartir una palabra con ustedes, hermanos. Así que los invito a Mateo 4, 18 y 19, que dice: cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón también llamado Pedro y a Andrés, que echaban las redes al agua porque vivían de la pesca. Jesús los llamó: venga, síganme, que les enseñaré cómo pescar personas. Más adelante también, vio a otros dos hermanos, Santiago, Juan, sentados en una barca
Ese es el punto que a mí me llamó la atención. Sentados en una barca junto a su padre Zebedeo, reparando las redes, también lo llamó para que lo siguieran. Hago un hincapié en esta palabra que me tocó personalmente, ¿no? Que estas personas eran pescadoras, ¿no? Pero lo que me llamaba la atención era cuando el Señor pasó por al lado de los otros hermanos de Santiago y Juan, sentados en una barca. Y el Señor los llama. Y hago un hincapié acá. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, hoy están queriendo ser fructíferos y no pueden? ¿Cuántas veces le están pidiendo al Señor que renueve su fuerza? Pero si estamos sentados en la barca, esperando que el tiempo pase, no vamos a ser fructíferos, no vamos a recibir nada, vamos a vivir el momento, vamos a vivir un tiempito con lo que pescamos, pero no vamos a ser fructíferos. Y quería compartir, aparte de eso, la historia del leñador. ¿Qué tiene que ver el leñador? Quiero que presten atención. Dice que un dueño de un monte contrata a un leñador, ¿no? Para cortar árboles. Quería limpiar todo un terreno. Y el leñador, imagínense, los leñadores son personas fuertes, personas corpulentas, y aparte que están re acostumbrados a ese tipo de trabajo, ¿no? Bueno, le dan ese trabajo y el leñador empieza. Dice que el primer día voltea 18 árboles, uno tras de otro. El segundo día ya descendió unos 15. El tercer día, 6 árboles. Y así. Al cuarto día, un árbol. Y no entendía el leñador. El leñador empezaba y estaba, dale que te dale, con el último arbolito que estaba ahí, y no le encontraba la explicación. Entonces se va hasta lo del dueño que le contrata para hacerlo de monte, y le dice que no veía la situación o no sabía lo que estaba pasando, dice, porque no estoy rindiendo lo que tengo que rendir, y dice, estoy con un árbol, y dice que el dueño lo mira y le pregunta, y le dice, ¿vos te acordás el último día que afilaste tu hacha? Hermano, si estás recostado en una barca, estás esperando ser fructífero, perdón, y no estás afilando tu hacha, déjame decirte, deja de mirar el ombligo, deja de cuestionar, deja de perder el tiempo en otras cosas. Empezá a afilar tu hacha y vas a ver que vas a empezar a tirar todos esos obstáculos, todo eso que está en el camino. Vas a empezar a ser fructífero. ¿Por qué? Un día, mirando las cuestiones, mirando las dificultades de los demás, perdimos esa visión, perdimos entusiasmo que teníamos como cuando empezamos a voltear ese primer árbol, ¿no? Así que el Señor en esta noche te dice, deja de cuestionar, empezá a ser fructífero, porque el Señor tiene grandes cosas para tu vida. Tenemos que tener el tiempo más importante dedicado al Señor. Tenemos que tener ese tiempo de afilar esa hacha. Tenemos que dejar atrás, como dejó Santiago y Juan, dejaron la barca y dejaron a sus padres para seguir al Señor.
no dudaron cuando el Señor le dijo, vengan, síganme, que yo la haré pescadores de hombres. Así que en esta noche el Señor está hablando a tu vida. Deja todo aquello que parece que es de bendición, pero no es fructífero. Tomá esa piedra, afilá su hacha, tomate de la mano del Señor, tomate lo que el Señor tiene para tu vida, lo que el Señor tiene para vos. No tengas miedo, no te limites. El Señor nunca, nunca te va a soltar de la mano. Si el Señor te dijo, deja todo atrás y sígueme, déjame decirte que el Señor tiene la visión, va a abrir esos caminos, siempre y cuando vos tomes lo que el Señor te da, tomes lo que el Señor tiene para tu vida y no mires hacia atrás. También en Lucas 19:1 sabemos que Zaqueo era un pequeño pecador, ¿no? Que se había hecho rico, era jefe de los cobradores de impuestos de la región, dice, y se había hecho muy rico. Y Zaqueo sabía que el Señor iba a pasar por ahí, ¿no? Así que trató de mirar a Jesús, pero como era de pequeña estatura, dice, va a pasar por el Señor por acá, ¿y cómo hago, cómo esto? No se quedó esperando ahí en la barca, ¿no? ¿Zaqueo qué hizo? Zaqueo, a pesar de su estatura, dice que se adelantó corriendo de la multitud cuando el Señor venía pasando. Y se subió arriba de un sicomoro, dice, una higuera sicomoro. Dice que de ahí Zaqueo se trepa, sube, porque el Señor iba a pasar por ahí. Por eso, vos no te quedes esperando, hermano. No te quedes recostado en esa barca. No te quedes sin afilar esa hacha. Hacé como hizo Zaqueo. Zaqueo, a pesar de que era pecador, era pequeño, se esforzó. Se esforzó, corrió adelante de la gente y se subió arriba de un sicomoro, dice. Y cuando Jesús pasó, mira a Zaqueo y le dijo, Zaqueo, baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa. Tremendo, tremendo cuando dejamos atrás y empezamos a esforzarnos. Sabemos que el Señor está esperando de nuestro esfuerzo, de nuestro sacrificio. No tengas miedo a cansarte. Sabemos que cuántas veces pedimos, Señor, renueva nuestras fuerzas, Señor, pero nosotros todavía no gastamos las fuerzas que el Señor nos dio a comienzo de nuestro conocimiento. El Señor siempre va a renovar nuestras fuerzas, pero siempre y cuando nosotros gastemos trabajando para el Señor en lo que el Señor ya nos dio. Tremendo. Quería compartir estas palabras que fue lo que el Señor estuvo tocando mi vida. Así que en esta noche, hermano, a vos que estás de aquel lado, no te quedes, no te limites, no quedes esperando, no te conformes con lo que pescaste hoy. Deja todo cuando el Señor te llama, cuando el Señor te dice, hijo, ven, sígueme, que te haré pescador de hombres. Tremendo lo que el Señor dice con estas palabras. No nos quedemos con miedo de cansarnos, no nos quedemos sentados en la barca, no nos quedemos limitándonos, no, porque soy pequeño, el Señor no me va a ver, y si me esfuerzo, y si no me ve, y el Señor te está observando, el Señor te está mirando, esforzate, subite arriba del sicomoro, y el Señor va a pasar y va a descansar en tu hogar, el Señor va a pedir entrar en tu casa, va a sacar todos esos miedos, esas luchas, esos límites que tenés.
decir, pero hermano, vos lo decís porque no estás padeciendo, vos no quedaste sin trabajo, vos no tenés esta situación. Si el Señor te está hablando, deja atrás, deja de estar sentado, deja de estar haciendo fiaca, deja de limitarte. Quería compartir esta palabra en esta noche, pastor, y creo que va a ser de gran bendición, porque para mí fue de gran bendición. Por eso era lo que el Señor tenía para mí en esta noche. Tremenda palabra, Guille. Amén. Me fui a hacer el mate, como te dije, sí. Y acá estaba aplaudiendo por atrás. Vos no me veías, pero bueno, Iván sí me ve de espalda. Pero tremenda palabra, más que nada la imagen del hacha afilada. Yo inmediatamente me quedé pensando en lo que significa, ¿no? En la preparación. Y dos cosas pensaba. Uno, la preparación, que vos tenés que estar siempre listo, siempre dispuesto, porque vos no sabés en qué momento tengas que tomar una decisión, no sabés en qué momento tenés que salir a la batalla, como la historia del ladrón en la noche, ¿viste? Habla de otra cosa, pero lo mismo, tenés que estar siempre listo. Y por otro lado pensaba, el problema de cuando uno se acomoda en su posición. Bueno, ya alcancé, ya tengo mi trabajo, ya tengo mi casa, ya tengo mi familia, los chicos ya están crecidos, no necesito nada más, ya con lo que tengo estoy bien, entonces ya puedo guardar el hacha. Estás conforme, ¿no? Y eso lo aprendí una vez hace muchos años, no yo, sino mi pastor, mi primer pastor, recién empezaban en esa época a usarse los celulares, ¿viste? Hoy ya es parte vital, digamos, es parte de la vida permanentemente. Pero allá a principios de los 90 era algo muy, muy inusual, recién empezaba. Y el pastor una vez contó que él se había comprado su celular con una batería de repuesto, porque los primeros venían con batería de repuesto. ¿Viste? Entonces, ¿lo tuviste también? Yo andaba con el costo ese acá en la... Parecía que ibas armado con el celular. Y un poco sí, tal cual. Y él cuenta que, bueno, tenía la batería de repuesto, ¿no? Entonces cuando se le terminó, estaba en la calle, estaba usando el celular, se le terminó la batería y le pone la otra. ¿Y qué pasó? La otra estaba descargada. Y este es el comentario que hizo al que yo voy. Dice el pastor, yo no sabía que se descargaba aunque no se usara. Y eso es de aplicación para nosotros, ¿no? Porque uno cree que ya está, ya llegó. No, por algo dicen por ahí que lo más difícil no es llegar, sino lo más difícil es permanecer. Porque vos te acomodaste y se empieza a desgastar. Y si el hacha no la afilás, pierde el filo. Y si alguno, yo no creo que muchos usen hacha, pero pruebe con algún cuchillo de cocina, algún cuchillo que usa para el asado, aquel que usa para trozar, déjelo guardado sin usar por, no sé, un año. Cuando lo va a agarrar, nada, te lo pasás en la mano y el tipo no funciona. O dejá un serrucho guardado sin tocar, sin limpiar. Sí. El día que lo querés agarrar, se te clavó ahí y no funciona. Aparte la otra cosa que no te va a responder para cortar y otra que se va a entrar a oxidar y se va a empezar a carcomer. Se empieza a fundir y eso ya pasa a no servir. No cumple ya ninguna función, aparte de que no corta. Esa es otra también. En la época de la caballería, uno lo puede ver en las series o películas así que son medio medievales, cuando terminaban las batallas o en cualquier día habitual, uno veía a los soldados sacando sus espadas y ahí poniéndolas y le pasaban la piedra y grasa y la iban puliendo, aunque no estaban peleando, pero las guardaban. Y lo mismo podemos ver en las fuerzas actualmente. Tienen que limpiar el arma, tienen que desarmarla, tienen que limpiarla por dentro para no tener problema. O sea, la importancia de la preparación y del cuidado. Tenemos que estar siempre listos para lo que Dios nos manda a hacer. Listos para ponernos de pie, listos para levantarnos. Dijiste una frase de la canción en medio de tus palabras, ¿no?
Sí, sí, sí. No me acuerdo qué ahora, pero dijiste una frase de la canción, se ve que te anotaste algo por ahí. Sí, la que yo anoté que dice, me levantaré con autoridad. Esa fue una de las Eso. partes que más me impactó, Me sí. levantaré con autoridad. Tengo otra Por más canción que... para la semana que viene que no la pude descargar hoy. Tremendo, pero es una gran verdad. Es necesario, como decía antes, es necesario que tomemos esto como una premisa, que lo tomemos con la importancia que realmente tiene, que no se trata de un fanatismo, o sea, acá no estamos, Guillermo y yo en este caso, queriendo convencer a los demás de que, bueno, se involucren porque es lindo o porque les va a hacer bien. No, es necesario. Es necesario que tomemos el lugar. Mi comentario que hice al principio es para que nos demos cuenta de que nuestra sociedad se está destruyendo. Ah, sí. Lo que son las bases, la estructura de la sociedad, se está destruyendo. Recuerdo que hace 2 años decía, y lo comentaba en las reuniones de hombres, nosotros vamos a ser la generación que vea la destrucción del concepto familia. Y eso ya pasó. O sea, actualmente nosotros ya hemos visto la destrucción del concepto de familia. Hoy familia es cualquier cosa. Cualquier cosa que se quiera rejuntar es familia. Sí, sí, así es. Te querés casar con el árbol y que el perro sea, no sé, el acompañante. Bueno, hace 2 días se escuchaba en la radio que se estaba en Capital, no sé bien cómo era la situación, pero que se había aprobado una familia de 3. O sea, había nacido un bebé y ese bebé tiene 2 padres, no, dos madres y un padre, legalmente. Escuchá, legalmente. O sea, en el Wow. acta de nacimiento dice hijo de, hijo de, hijo de. Sí, ya está. Claro, eso es lo que ya está. Justamente se está destruyendo la sociedad. Y Dios puso en la iglesia la carga para, primero, anunciar. Segundo, para mostrar el camino. Tercero, aún en el caso de que sea una situación de emergencia, dice obligar a la gente a entrar. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos asustados por el virus, estamos mirando las noticias de cada día, a ver qué puedo hacer hoy, qué no puedo hacer. Hoy anduve Montechingolo, Lanús Oeste, Valentina Alsina, anduve haciendo, como diría Calabró, anduve de rotation con el Topolino. Hay gente que ni sabe quién es Calabró, ¿viste? No importa. Y en un momento hubo algo que me llamó la atención, una tontería que te voy a decir. Pasa en una rotonda por Lanús, una rotonda muy chiquitita, que también me llamó la atención eso, pasa un auto así, o sea, en sentido contrario al mío, ¿no? Por la rotonda, y muy cerca por una rotonda que mediría, no sé, 5 metros de ancho, así, era una cosa así. Y entonces veo al conductor. El hombre tenía los vidrios cerrados, a la mañana hacía frío, era increíble, esta mañana hacía frío. Los vidrios levantados, el hombre iba solo con barbijo. Y yo digo, ¿qué hace este hombre solo con barbijo adentro del auto? ¿A quién tiene miedo de contagiar o de quién se tiene miedo de contagiar? Esa fue mi sorpresa, ¿no? Y de golpe digo, así estamos, temerosos de lo que nos pasa, de lo que pasa alrededor, temerosos de que se nos ponga una multa, temerosos de que nos saquen el auto. Estamos prestando atención a todas las normas raras que están saliendo todos los días. ¿Vos escuchaste que le van a dar un subsidio a los adictos? Me lo dijo mi hijo anoche. Hoy lo vi en el diario. No, 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 no tuve tiempo de escuchar. Ah, viste, te tengo una noticia más para vos. Esta no la incluí en mi editorial porque no tenía que ver con género, pero esta está buenísima. Si vos sos adicto, tendríamos que pensar de ser adicto a algo, ¿no? Si vos sos adicto, el gobierno te da ahora un subsidio de 8.500 pesos para que puedas, para que puedas tratar tu adicción. 8.500 pesos por mes. Yo digo, no sé, Hoy, hoy aumentó al 100% los adictos. bueno,
y no solamente eso, vos sos adicto, te dan 8.500 pesos, ¿qué haces? Y si no lo sos, te hace adicto. No, 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 escúchame, escúchame. Vos sos adicto, Sí, sí. te dan 8.500 pesos. ¿Qué haces con Y esa te vas plata? a seguir con la adicción. ¿Te vas a comprar más? O sea, Y yo, y un economista comentaba esta mañana, que interesante, estaba buenísimo. Un economista decía, el sueldo mínimo, el sueldo mínimo, mínimo, el básico, básico más bajo, es de sí, 16.300 y pico. 16.350, algo así creo que. Entonces, este hombre decía, el economista, no trabajes. O sea, si trabajas, ganás 16.500. No trabajes y sé adicto. Entonces, claro. te van a dar 14.000 de IFE más 8.500 de subsidio para la edición. 22.500 pesos ganás si sos vago y adicto. Sí. No, aumentó un 800% el adicto de que... Pero ¿qué te parece? Bueno, así estamos. Eso es lo que está pasando a nuestro alrededor y tenemos la responsabilidad de ser despertadores, de anunciar el camino, de mostrar cómo se hace y se muestra en nuestra vida. Lo que vos dijiste yo lo tomo para mí y ya estoy diciendo, ¿está mi hacha afilada? Ya estoy pensando, y cada uno en lo suyo, ¿no? O sea, yo no soy leñador, no tengo un hacha, tampoco soy, no sé, albañil que tenga que estar cuidando pala y balde, tampoco soy, no sé, médico que tenga que estar mirando mis elementos o dentista, pensaba en el doctor Gastón en este momento, no, pero desde mi posición, como ministro de Dios, como pastor, ¿está mi hacha afilada? ¿Está mi relación con Dios? ¿Está mi nivel de lectura? ¿Está mi devocional? ¿Está mi sensibilidad espiritual? ¿Están mis dones activados? ¡Wow! Tenemos que levantarnos. Tenemos que tomar las armas. Hay una sociedad que se está muriendo y la única respuesta, mira, lo dice esto, y si lo dice esto yo le creo. Dios, espera que tengo que escribir al revés, Dios tiene la respuesta. La única respuesta viene de Dios. Y Dios dice que se mueve a través de la iglesia. Por lo tanto, la única respuesta viene de la iglesia. Así es. Si vos salís a la calle, si pones un puestito de choripán, te meten preso. Como vi uno hace unos días que le metieron preso porque está en la calle. Pero si vos estás preso, te sacan porque puede estar contagiado. Sí, se invirtió todo. Claro. Está todo invertido. Bueno, en eso estamos y eso va a seguir pasando. Yo no soy apologético, yo no soy místico, yo no hago caso a las teorías conspirativas. Ayer el martes me decía un muchacho, decía, a mí no me importa lo que pasa porque todo esto tiene que pasar. Sí, tiene que pasar, pero estás actuando mal. Esto tiene que pasar, pero lo que también tiene que pasar es que la iglesia se ponga en pie, porque la Biblia dice que la creación anhela la manifestación de los hijos de Dios. Entonces no es, tiene que pasar y me quedo esperando. No, tiene que pasar y va a pasar y yo dónde estoy. Y mi hacha está afilada. Oh, mira, la semana pasada o la otra estuve toda la semana con el salmón de Eduardo. Ahora me dejaste con el hacha. Sí, ya estamos tremendos. Y también pasa que la iglesia, nosotros como iglesia tenemos que tomar el lugar que tenemos que tomar porque hemos escuchado por mucho tiempo, ¿no? Que se están preparando los hermanos en la iglesia y pasa un caso que le dice, mirá que tenés que orar o le piden oración a un hermano o a una hermana. Y en Ahí este está, ahí está, tiempo ahí está, 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 está. porque vienen las situaciones cuando menos la esperamos y si nosotros estamos con la situación ahí que recurren a nosotros y nosotros estamos con la lámpara apagada y estamos fritos, estamos invirtiendo las cosas, porque si nosotros como iglesia estamos haciendo mal las cosas, estamos en la oscuridad y aquel que está en la oscuridad quiere mirar la luz y no la encuentra, entonces, ¿para qué estamos? Así que Mira, creo que es tiempo de que tomemos el lugar que tenemos que tomar y sí, siempre señor. tenemos
esa hacha afilada y tenemos que estar preparados con una palabra de Dios. Y no solo con una palabra escrita, sino una palabra que ya la tenemos que tener incorporada y aprender a desarrollar en el tiempo que tenemos que desarrollar. No la ir como... La importancia de tener tu devocional, de hacer tu devocional, de tener un tiempo con Dios. Es la fuente que te da esa palabra. Y me hiciste acordar cuando decías recién, Julio, si estás todavía conectado, te vas a acordar de esto que yo voy a contar. Me hiciste acordar, mi primer pastor tenía la costumbre, estabas en la reunión, entonces terminaba el tiempo de alabanzas, que no era como ahora, ¿no? Era un tiempo muy medido exactamente por reloj, tanto y tanto, de tal manera, un tiempo de alabanza, una lectura bíblica, un tiempo de adoración, subía el pastor, hacía los anuncios, y en un momento determinado él iba a levantar la ofrenda. Y tenía la costumbre estaba ya hablando, decía, bueno, voy a llamar al hermano Pirulo que va a pasar a orar por la ofrenda. Y uno estaba en la congregación aterrorizado porque sabía que en cualquier momento el pastor te nombraba a vos y te nombraba delante de toda la congregación. O sea, no es que vos podías decir, no, yo no. Estabas delante de toda la congregación. Una de esas cosas, yo cuando concurrí a una de esas iglesias, concurrí y fue una de las causas que yo me aparté del camino de Dios. Porque yo tendría, no sé, 3 semanas en la iglesia y el pastor me dijo, mirá que vos vas a empezar a tener un lugar en el púlpito. Y yo, pero me asusté tremendamente. No aparecí hasta el día de hoy, me parecí. Y creo que sí, fue una de las causas, porque encima que yo era muy tímido, como le decía, era una persona muy cerrada, no tenía palabra, estaba totalmente limitado. Me limitaba y tenía vergüenza y no había caso, no, por más manija que me daban, no sabía la palabra, pero al momento de sentarme a querer hablar, me enmudecía, me enceguecía y ahí palmaba. Y fue una de esas causas, por eso ahora me hizo recordar que eso, en vez de acercarte, ¿por qué? Porque no te da una preparación anterior, ¿no? De una, a ver vos adentro. Entonces, yo mi miedo, más que todo, era equivocarme y no sabía lo que iba a decir y de predicar mal, de decir mal. Digo, si digo cualquier cuestión, ¿me entendés? Y no, mi decisión fue apartarme y no concurrir más. No te vayas a apartar ahora porque estás tomando el púlpito, ¿eh? Porque esto que estás haciendo es tomar el púlpito. No. Gracias, Señor. El Señor está poniendo sabiduría a través de que nosotros estamos haciendo el devocional. Por eso también quiero animar a los hermanos que se limitan y a los hermanos que estamos invitando a dar la palabra, que se entreguen, que digan lo que el Señor tiene, así como un día el Señor los rescató. No se guarden eso, que no lo tengan, porque si no estamos hablando de ese serrucho desafilado, de ese serrucho oxidado, de esa hacha desafilada, y el Señor dio una herramienta para que la usemos en el momento preciso, momento adecuado. Así que por eso yo también tenía esas ganas, como le decía pastor, no me puedo conectar y yo quiero empezar a dar una palabra, porque yo sé que ya soy un instrumento del Señor. Ya somos iglesia y tenemos que empezar a alentar, a empezar a levantar a aquel caído, como había puesto en un video ahí de los deportistas. No importa cómo llegar, sino cómo aprender a llegar, que levantaba a aquel caído. Y entonces qué bueno ese video, qué fuerte, ¿eh? Sí, la verdad estuvo muy bueno. Me gustó un montón eso y uno aprende de esos pequeños cortos. Claro. Bueno, Guille, muy bueno tu mensaje, muy bueno tu ministración. Gracias por compartirla, pero ya se va haciendo la hora y así los muchachos no se empiezan a alejar. Ya vamos a terminar este tiempo, mira, 9:15, así que muy buen tiempo que pasamos.
Vamos a terminar con un cierre, con una oración también, y nos despedimos. Así que gracias por haber compartido con nosotros. Igual te pido que no cortes, que te quedes, ¿viste como dicen en la tele? Quédate en off y después seguimos conversando. Aún después de terminar la transmisión, seguimos conversando un ratito. Dale, mientras tanto yo voy a hacer el cierre de este tiempo. Gracias, Guille, un abrazo y de mucha bendición todo lo que compartiste hoy. Amén. Así es esta palabra, como decía, como le estaba diciendo a Guille, no solamente que me hizo reflexionar a mí mismo sobre mi situación, sobre mi vida personal, sino que me lleva a este punto. Tenemos que levantarnos y hacer lo que hay que hacer. Tenemos que tomar la posición y la posesión que el Señor nos entrega. Hay una tierra que está sedienta, hay una sociedad que se está muriendo. Nosotros tendríamos que en eso hacer como los políticos. Cuando comencé en mi editorial, si se puede decir de esa manera, comencé diciendo que se actúa por corrección política. Hacen lo que la gente le gusta que hagan. No importa si es necesario. Bueno, en eso tendríamos que imitarlos. Tendríamos que usar la corrección política. ¿De qué manera? La gente necesita que se los guíe. La gente necesita una salida, la gente necesita una respuesta, la gente necesita ver a alguien parado en su lugar. Como dice uno de los discípulos, con el evangelio bien puesto. La gente necesita ver a alguien seguro, alguien de carácter, alguien determinado, que le diga, es por allá. Cuando el barco se hunde, no sirve que todos salgan corriendo para todos lados. Es necesario que alguien venga y diga, es por allá, y todos lo van a seguir. Bueno, el barco se está hundiendo. Nuestra nación, nuestra sociedad se está hundiendo. Necesitamos decir cuál es la salida, cuál es el lugar por donde tenemos que dirigirnos. Dejemos de preocuparnos por nuestras cosas, nuestros propios temas, dejemos de ir detrás de los conflictos personales, de hacer caso a las situaciones, dejemos de... Me quedó una palabra que compartimos hace 15 días sobre la murmuración. Dejemos de hablar negativamente, de confesar negativamente, de estar hablando o comentando lo que me pasa, lo que me falta, lo que no tengo, lo que me hicieron. Dejemos eso de lado, pongamos la mirada en el Señor, en el propósito del Señor y en lo que Él tiene para con nosotros. Y de esa manera vamos a ver la respuesta y el respaldo de Dios en nuestra vida. Varones, hombres de restauración, gracias por este tiempo, hermoso tiempo compartido y los que vendrán todavía. Los animo a seguir, los animo a involucrarse, los animo a trabajar. Seguramente si está formando parte de un grupo de contención, hay un líder, un hermano, se acercó, te hizo un llamado, te mandó un mensaje. Involucrate en las actividades, involucrate en los devocionales, sé parte de los devocionales, que te los den para hacer y vos los hagas también para que veas el crecimiento, para que tu hacha esté siempre afilada, como estaba diciendo tan sabiamente Guillermo, que nos dejó esa enseñanza. Esto es lo bueno y lo necesario en este tiempo, prepararnos para lo que viene, ponernos de pie en medio de la situación, dar una imagen a nuestra familia, dar una imagen a la sociedad, hacer lo que hay que hacer. Sin más, nos despedimos, oramos. Señor, gracias por estar del otro lado, gracias por este tiempo, gracias por la palabra compartida, por la palabra recibida, por la dirección que nos das, por estar con nosotros, por guiarnos, Señor. Gracias por tu fidelidad, porque hasta ahora, Señor, has sido fiel y seguirás siendo fiel. Señor, en este momento venimos también a darte lo que vos nos has dado, venimos a honrarte, venimos a agradecerte, venimos a adorarte, Señor, sabiendo que vos sos merecedor de todo y todo lo que recibís lo devolvés en abundancia, multiplicado al 100 por 1. Por eso entregamos también nuestras vidas en tus manos y pedimos tu bendición. Yo bendigo, Señor, las casas, bendigo las familias, bendigo las mesas, bendigo las heladeras, bendigo los negocios, bendigo los trabajos con multiplicación y abundancia. Veremos tu mano obrando alrededor. A ti sea, Señor, toda la gloria. Gracias por este tiempo que nos regalás. Gracias por estar con nosotros. Tomamos la tierra en posesión. Tomamos la posición que nos corresponde y te entregamos esta tierra para vos. En el nombre de Jesús, amén. Amén y amén. Gracias, Iglesia, por estar...